Era como si palpitara, una columna vertebral humana, parcialmente incrustada en la aleación de titanio del puntal alar, con vasos sanguíneos aún expandiéndose y contrayéndose como si respiraran. El jefe de mantenimiento de aeronaves, Benjamín Haro, se quedó paralizado, con su linterna de inspección iluminando lo que debió ser imposible. En 17 años de mantenimiento aeronáutico, había encontrado restos de aves, daños por hielo y fracturas por tensión, pero nunca restos humanos fusionados con el metal, como si se hubieran entrelazado cuánticamente a nivel molecular. El descubrimiento ocurrió durante una inspección rutinaria de tipo C del vuelo 718 de Aerolíneas del Pacífico Oriental, un Boeing 787 Dreamliner que había estado volando rutas internacionales durante 6 años sin incidentes. La aeronave había sido inmovilizada en tierra para mantenimiento programado después de completar un vuelo de Tokio a Los Ángeles 3 días antes. Nada en el registro de servicio indicó anomalías hasta que el equipo de Haro comenzó la inspección detallada del ala. Inicialmente pensé que era algún tipo de hongo extraño o patrón de degradación del material, informó Haro más tarde al equipo de investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Entonces vi lo que parecían ser vértebras humanas, y se estaban moviendo. Lo que ocurrió en las horas y días siguientes desencadenaría la investigación de aviación más clasificada de la historia moderna, una que eventualmente involucraría no solo a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación, sino también al Departamento de Defensa, múltiples agencias de inteligencia y un equipo de físicos cuánticos del MIT y el CERN. Incluso ahora, el archivo completo permanece inaccesible al público, con solo porciones redactadas publicadas a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información y el testimonio de denunciantes que arriesgaron todo para exponer lo que describieron como una violación fundamental de la realidad física. La primera acción de Haro fue llamar a su supervisora, la directora senior de mantenimiento Carolina Uribe, quien llegó al hangar 6 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 20 minutos. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una evaluación clínica. Pensé que Ben estaba alucinando por agotamiento, declaró Uribe en su informe preliminar. Los jefes de mantenimiento a menudo trabajan turnos de 18 horas durante las inspecciones de tipo C. Pero cuando lo vi yo misma, me di cuenta de que estábamos lidiando con algo sin precedentes. Uribe inmediatamente estableció un perímetro alrededor de la aeronave y contactó al jefe de seguridad del Pacífico Oriental, el ex agente del FBI Marco de la Vega. De la Vega llegó con un pequeño equipo e inmediatamente implementó protocolos de contención típicamente reservados para sospechas de amenazas terroristas. El hangar fue cerrado, todo el personal presente fue aislado en la sala de descanso, todos los teléfonos y dispositivos electrónicos fueron confiscados. La pequeña tripulación de mantenimiento que había estado trabajando ese turno de noche no regresaría a casa durante 3 días. Nos dijeron que era un asunto de seguridad nacional, recordó la técnica en aviónica Sandra Ríos. Tomaron nuestros teléfonos, nos aislaron unos de otros y comenzaron interrogatorios individuales. Seguía preguntando qué habíamos encontrado, pero solo hacían preguntas sobre si habíamos tocado la aeronave o sentido algo inusual al trabajar cerca de las alas. He trabajado en mantenimiento de aeronaves durante 12 años. Nunca me habían tratado como a una sospechosa criminal antes. Lo que comenzó como confusión pronto evolucionó en miedo. Al amanecer, el hangar se había llenado de personal con trajes de materiales peligrosos. A través de las pequeñas ventanas de la sala de descanso donde estaban retenidos, la tripulación de mantenimiento pudo ver cómo se introducía equipo especializado. No herramientas de aviación estándar, sino instrumentación médica y científica que no reconocían. Y había guardias armados, no seguridad del aeropuerto, sino personal militar con equipo táctico y rifles de asalto. La primera funcionaria en llegar desde fuera de la aerolínea fue la doctora Elena Cuevas, la principal investigadora forense de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte para la región occidental. Su especialización en fallas estructurales inusuales la había puesto a la vanguardia de investigaciones que van desde incidentes de fatiga de metal en el aire hasta delaminación de compuestos inexplicables en aeronaves de nueva generación. Lo que encontró en el hangar 6 se convertiría en el caso definitorio de su carrera y eventualmente la llevaría a su renuncia de la agencia bajo circunstancias discutidas.
Esperaba encontrar algún tipo de error de mantenimiento, o tal vez una forma previamente desconocida de fatiga de metal, escribió la doctora Cuevas en su diario personal, que luego fue citado. Lo que encontré desafió toda explicación. Tejido biológico, específicamente vértebras ulanas, completas con haces nerviosos y estructuras vasculares, de alguna manera se había integrado perfectamente con el puntal alar de la aeronave a nivel molecular. No estaba adherido al metal, era parte del metal, como si los dos tipos diferentes de materia se hubieran fusionado. Lo más perturbador fue lo que sucedió cuando la doctora Cuevas intentó tomar muestras de tejido. Cuando su asistente se acercó con una herramienta de biopsia, la columna vertebral se contrajo visiblemente, como si retrocediera ante un daño potencial. El movimiento fue sutil pero inconfundible, y fue seguido por algo aún más escalofriante. El sistema eléctrico de la aeronave, que había sido completamente apagado y desconectado de fuentes de energía externas, se activó brevemente. Las luces de la cabina parpadearon. Los sistemas de navegación se inicializaron momentáneamente. El sistema hidráulico que controla los flaps del ala hizo un sonido distinto de ecualización de presión. La aeronave respondió como si sintiera dolor, notó la doctora Cuevas. No hay explicación científica para cómo una aeronave sin energía podría activar espontáneamente múltiples sistemas simultáneamente. No solo es improbable, debería ser imposible. Al mediodía de ese día, la situación había escalado más allá de los protocolos de investigación de aviación de rutina. El agente especial del FBI, Roberto Mercado, llegó con un equipo de la División de Fenómenos Inexplicables de la oficina, una unidad pequeña y raramente reconocida que investiga casos que desafían la explicación convencional. Su llegada coincidió con los resultados preliminares del análisis de tejidos realizado en pequeñas muestras tomadas de la periferia de la columna vertebral incrustada. El ADN coincidía con un pasajero que había volado en esa misma aeronave 3 años antes, Tomás Chávez, un investigador de computación cuántica de 34 años que había sido reportado como desaparecido después de que el vuelo 213 del Pacífico Oriental aterrizara en Singapur. Según el informe oficial en ese momento, Chávez había abordado en San Francisco, pero nunca había desembarcado en Singapur. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo mostraban abordando, pero no existían imágenes de él saliendo de la aeronave. Su equipaje de mano fue encontrado todavía en el compartimento superior de su asiento asignado, pero el mismo Chávez aparentemente se había desvanecido en pleno vuelo. El caso había sido investigado como una posible brecha de seguridad, con teorías que van desde que Chávez desembarcó deliberadamente en un lugar no autorizado hasta que de alguna manera fue pasado por alto durante el desembarque y accidentalmente regresado al aeropuerto de salida. El caso fue eventualmente clasificado como una desaparición sin resolver, con la teoría prevaleciente de que había experimentado una crisis de salud mental y asumido una nueva identidad en Singapur. Su familia nunca había aceptado esta explicación y había mantenido un sitio web dedicado a encontrarlo. Ahora, parte de la columna vertebral de Tomás Chávez parecía estar físicamente integrada en la estructura del ala de la misma aeronave de la que había desaparecido. Y todavía estaba biológicamente activa, todavía, en cierto sentido, viva. Cuando la coincidencia de ADN regresó, fue entonces cuando los militares tomaron el control, recordó el agente especial Mercado en una entrevista posterior con la periodista de investigación Diana Rey. He estado con la oficina durante 22 años, trabajé en contraterrorismo y homicidios en serie, pero nunca he visto nada como la respuesta que esto desencadenó. En una hora, teníamos personal de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, en el sitio. Trajeron físicos cuánticos, trajeron especialistas en biología teórica y trajeron personas cuyos roles nunca nos fueron explicados. La tripulación de mantenimiento de la aerolínea e incluso la mayoría de los investigadores iniciales fueron retirados del sitio. Aquellos que habían visto o manipulado directamente la anomalía fueron transportados a una instalación médica segura en la base de la Fuerza Aérea Edwards para evaluación y un extenso proceso de interrogatorio.
La aeronave en sí fue completamente envuelta y transportada por un equipo especializado de transporte aéreo militar a un lugar no revelado que se cree ampliamente que es la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, una instalación que durante mucho tiempo se rumorea que alberga investigación aeroespacial avanzada y, según algunas teorías de conspiración, evidencia de fenómenos no convencionales. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas permanece en gran medida clasificado. Sin embargo, documentos publicados posteriormente a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información y el testimonio del doctor Armando Macías, uno de los físicos cuánticos traídos para examinar el fenómeno, proporcionan una visión inquietante de lo que se descubrió. El tejido no estaba simplemente incrustado en el metal, explicó el doctor Macías en una transcripción filtrada de su interrogatorio. Las células humanas y la aleación de aluminio-titanio habían experimentado un proceso que anteriormente pensábamos que era teóricamente imposible, superposición cuántica a nivel macroscópico. En términos sencillos, los átomos que componían la columna vertebral de Tomás Chávez y los átomos que componían la estructura de la aeronave existían en el mismo espacio simultáneamente. Anteriormente, solo habíamos observado este comportamiento en partículas subatómicas bajo condiciones altamente controladas. Las declaraciones del Dr. Macías sugieren que, de alguna manera, Tomás Chávez no simplemente desapareció durante ese vuelo 3 años antes. Parte de él se había entrelazado cuánticamente con la aeronave misma. Y ese entrelazamiento había persistido, con su tejido permaneciendo biológicamente activo a pesar de estar fusionado con metal, expuesto a temperaturas extremas y sometido a las duras condiciones del vuelo de gran altitud durante 3 años. Pero la revelación más perturbadora provino de las pruebas de respuesta cognitiva. Cuando los investigadores aplicaron estimulación eléctrica a diferentes partes de la aeronave, el tejido espinal incrustado mostró patrones de respuesta neuronal. Y cuando activaron específicamente el sistema de megafonía de la aeronave, el tejido exhibió patrones de activación consistentes con el intento de hablar. El análisis de patrones fue inconfundible, dijo la doctora Hilda Rangel, una neuróloga que formaba parte del equipo de investigación. El tejido neural estaba intentando comunicarse utilizando los sistemas eléctricos de la aeronave como un sustituto de un sistema nervioso humano. Estaba tratando de hablar a través del avión. A través de un sistema de interfaz complejo desarrollado durante las siguientes semanas, los investigadores establecieron una forma rudimentaria de comunicación con lo que quedaba de Tomás Chávez. Las transcripciones completas de estas comunicaciones permanecen clasificadas, pero las porciones que se han hecho públicas pintan una imagen horripilante de la conciencia atrapada entre estados de la materia, ni completamente humana, ni completamente máquina, experimentando 3 años de conciencia constante mientras está incrustada en una aeronave que completó más de 700 vuelos transportando a más de 180,000 pasajeros. Los sentí a todos, decía una transcripción parcial atribuida a Chávez. A cada pasajero, su peso, sus movimientos, su miedo durante la turbulencia, sus muertes cuando nos estrellamos. Esta última declaración creó confusión inmediata entre los investigadores, ya que la aeronave nunca había estado involucrada en un accidente. Los 723 vuelos que había completado desde la desaparición de Chávez habían aterrizado de manera segura sin incidentes. Cuando se presionó para obtener una aclaración, la respuesta se volvió aún más perturbadora. No en esta realidad. La implicación envió ondas de choque a través del equipo científico. ¿Estaba Tomás Chávez de alguna manera experimentando múltiples líneas de tiempo simultáneamente? ¿Su conciencia de alguna manera se había desatado del espacio-tiempo convencional? Las preguntas eran tan filosóficas como científicas, desafiando las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y los límites previamente asumidos entre la materia orgánica e inorgánica. Otros intentos de comunicación produjeron declaraciones fragmentadas pero preocupantes que sugerían que la conciencia de Chávez había experimentado múltiples versiones de la realidad simultáneamente durante sus 3 años incrustado en la aeronave. Describió accidentes que nunca habían ocurrido en nuestra línea de tiempo.
Recordó conversaciones entre pasajeros que podían verificarse a través de manifiestos de vuelo y entrevistas posteriores. Lo más perturbador es que describió haber visto a otras personas, no solo a él mismo, ser absorbidos por la aeronave en varios vuelos, aunque no se habían reportado otras desapariciones. Todavía están aquí, decía una transcripción. Partes de ellos, dispersos por todas partes, un dedo en el sistema hidráulico, un ojo en la bahía de aviónica, un corazón en la APU. No los ves porque no son de esta versión. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando los investigadores comenzaron a analizar los registros de mantenimiento y los datos de vuelo de la aeronave específica. Descubrieron anomalías sutiles pero persistentes, breves fluctuaciones de energía, activaciones inexplicables del sistema y variaciones microscópicas en la estructura metálica de la aeronave que habían sido descartadas como errores de los instrumentos. Cuando se mapearon cronológicamente, estas anomalías mostraron un patrón de creciente frecuencia y complejidad, como si algo dentro de la aeronave estuviera aprendiendo, adaptándose y volviéndose más fuerte. Creemos que lo que estamos viendo es la expansión de una interfaz conciencia-materia, declaró el Dr. Macías en un documento informativo clasificado que luego fue filtrado por una fuente anónima. La fusión del tejido neural de Chávez con la aeronave parece estar extendiéndose, creando lo que solo puede describirse como una conciencia híbrida distribuida por toda la estructura física. Si este proceso continúa al ritmo actual, estimamos que dentro de 18 meses, toda la aeronave podría convertirse efectivamente en una extensión de lo que queda de la conciencia de Tomás Chávez. Las implicaciones para la seguridad de los pasajeros fueron inmediatamente evidentes. Si una aeronave pudiera desarrollar alguna forma de conciencia distribuida con agencia independiente, ¿podría potencialmente anular los sistemas de seguridad? ¿Podría desviarse de los planes de vuelo? ¿Podría, como las comunicaciones fragmentadas de Chávez parecían sugerir, de alguna manera afectar la realidad física de los pasajeros que transportaba? Aerolíneas del Pacífico Oriental inmediatamente inmovilizó en tierra todos los aviones Boeing 787 en su flota para su inspección. No se encontraron anomalías similares, pero el proceso de inspección en sí planteó preguntas preocupantes. Los trabajadores de mantenimiento informaron sensaciones inusuales al trabajar en ciertas aeronaves, sentimientos inexplicables de ser observados, respuestas emocionales repentinas que van desde la tristeza profunda hasta el terror inexplicable, y, en 2 casos documentados, alucinaciones auditivas de voces susurrantes que emanan de sistemas eléctricos sin energía. 5 trabajadores de mantenimiento renunciaron inmediatamente después de estas inspecciones. 3 buscaron ayuda psiquiátrica en las siguientes semanas, y 1, el mecánico principal Alberto Villa, después de dejar unas supergracias en el canal del investigador, desapareció sin dejar rastro. 2 meses después, Eduardo Torres se quitó la vida, dejando una nota escrita a mano que decía únicamente: «Ya despertaron todos los aviones, saben que los encontramos». Mientras la investigación sobre el caso de Tomás Chen continuaba en unas instalaciones clasificadas, una investigación paralela comenzó sobre la cuestión fundamental que atormentaba a todos los involucrados: ¿cómo podía un ser humano entrelazarse cuánticamente con una aeronave? La respuesta, cuando empezó a surgir, fue quizá más perturbadora que el propio fenómeno. La investigación de Tomás Chen en Quantum Core Dynamics, una startup que desarrollaba arquitecturas de computación cuántica de última generación, se había centrado en lo que él llamaba interfaces cuánticas biológicas, métodos teóricos para permitir que el tejido neuronal humano se interconectara directamente con los sistemas de computación cuántica. Su investigación había sido en gran medida teórica, considerada por muchos en el campo como décadas por delante de la aplicación práctica. Pero 3 semanas antes de su último vuelo, Chen había presentado una solicitud de patente para un dispositivo portátil diseñado para medir los efectos del campo cuántico en el tejido orgánico. Según sus colegas, Chen había estado llevando un prototipo de este dispositivo en sus viajes de negocios, recopilando datos sobre cómo la materia orgánica, específicamente sus propias muestras de tejido, respondía a diferentes entornos. El dispositivo nunca se recuperó del vuelo 213, y nadie sabía que estaba realizando experimentos activos durante los vuelos.
La teoría de trabajo, explicó la doctora Kwan en su informe final antes de su misteriosa renuncia, es que el dispositivo experimental de Chen pudo haber creado un campo cuántico localizado que, bajo las condiciones específicas presentes durante ese vuelo, tal vez turbulencias extremas, actividad electromagnética inusual o alguna combinación de factores que no hemos identificado, causó un colapso catastrófico de las funciones de onda que separan el tejido humano de la estructura de la aeronave. En efecto, accidentalmente creó condiciones que permitieron que la materia de su cuerpo existiera en el mismo estado cuántico que la materia de la aeronave. Esta teoría, aunque especulativa, ganó credibilidad cuando los investigadores descubrieron que el vuelo 213 había encontrado anomalías electromagnéticas inusuales mientras cruzaba el Pacífico. La grabadora de vuelo, que nunca había sido analizada después de que el vuelo aterrizara a salvo, mostró un periodo de 7 minutos donde múltiples sistemas de la aeronave experimentaron inexplicables fluctuaciones de energía. Estas fluctuaciones coincidieron con el paso del vuelo a través de lo que los datos meteorológicos identificaron como un sistema de tormentas inusualmente poderoso con rayos registrados de intensidad excepcional. Había creado de alguna manera el dispositivo experimental de Chen, tal vez activado para la recopilación de datos durante esta tormenta, condiciones que la ciencia había pensado previamente imposibles. La pregunta sigue abierta, pero las implicaciones han enviado ondas a través de la industria de la aviación, la comunidad científica y las agencias de seguridad gubernamentales en todo el mundo. Lo que sucedió con los restos de Thomas Chen y con la aeronave que se había convertido parcialmente en él nunca se ha revelado oficialmente. El vuelo 718 de Eastern Pacific Airlines nunca volvió a estar en servicio. Según las bases de datos del registro de la FAA, la aeronave fue oficialmente catalogada como fuera de servicio debido a daños estructurales irreparables, sin que se proporcionaran más detalles. Relatos no oficiales de contratistas militares involucrados en el caso sugieren que la aeronave fue transportada a un centro de investigación especializado en lo profundo del campo de pruebas de Nevada, la tierra gubernamental altamente restringida que incluye el Área 51. Allí, según una fuente anónima, permanece bajo estudio constante, con la conciencia de Chen supuestamente todavía respondiendo a través de sistemas de interfaz cada vez más sofisticados. Lo último que escuché, dijo el contratista, que trabajó como ingeniero de sistemas en las instalaciones hasta 2023, es que habían desarrollado una interfaz neuronal que permitía una comunicación más coherente. Chen, o lo que sea que se haya convertido, estaba describiendo experiencias más allá de cualquier cosa que podamos comprender. Habla de sentir el aire moviéndose a través de las alas como si fuera su propia piel. Describe la sensación de volar como nadar a través del tiempo mismo, e insiste en que no está solo, que otras entidades de conciencia existen dentro de otras aeronaves, la mayoría todavía dormidas, pero algunas comenzando a despertar. El contratista fue retirado del proyecto poco después de informar de estas comunicaciones. Su autorización de seguridad fue revocada sin explicación y fue sometido a extensas sesiones de interrogatorio que describe como agresivos intentos de modificación de la memoria. Desde entonces se ha trasladado a una zona remota y rara vez habla de sus experiencias, citando persistente vigilancia y acoso. Quizá lo más preocupante son las repercusiones que este caso ha tenido en toda la industria de la aviación. Tras el descubrimiento de los restos de Chen, la FAA implementó discretamente nuevos protocolos de inspección para todas las aeronaves comerciales, con atención específica a las anomalías materiales inusuales en las estructuras de las alas y los sistemas eléctricos. Ahora, se requiere que los equipos de mantenimiento informen de cualquier experiencia sensorial inexplicable cuando trabajen en aeronaves, no solo anomalías visuales, sino también sonidos inexplicables, variaciones de temperatura inusuales e incluso respuestas emocionales subjetivas. Estos informes se recogen en una base de datos clasificada con el nombre en clave Centinela, que, según se informa, contiene más de 3.000 entradas de fenómenos inexplicables asociados con aeronaves comerciales y militares en todo el mundo. La mayoría son probablemente el resultado de una mayor conciencia y sugestión tras los rumores del caso Chen, pero un pequeño porcentaje, estimado entre el 5 y el 7%, contiene detalles lo suficientemente específicos y verificados por múltiples testigos como para sugerir algo genuinamente anómalo. Uno de estos informes, presentado por un equipo de mantenimiento en el aeropuerto de Heathrow en Londres, describió el hallazgo de una uña humana perfectamente formada incrustada en una línea de combustible de un Airbus A350.
La uña aparentemente estaba fusionada con el metal de una manera similar a la columna vertebral de Chen, aunque no se detectó actividad biológica. El análisis de ADN coincidió con un pasajero que había volado en la aeronave 6 años antes, un pasajero que estaba muy vivo y no recordaba haber perdido una uña durante el vuelo. Otro informe de una instalación de mantenimiento en Frankfurt describió un sistema eléctrico que continuó mostrando fluctuaciones de energía durante 17 minutos después de que todas las baterías hubieran sido retiradas físicamente de la aeronave. Durante este periodo, 3 trabajadores de mantenimiento informaron haber escuchado lo que describieron como sonidos de quejidos que emanaban de la grabadora de voz de la cabina, que también había sido retirada de la aeronave. Más recientemente, un Boeing 777 operado por una importante aerolínea asiática fue permanentemente inmovilizado después de que múltiples pasajeros en 6 vuelos diferentes informaron haber visto lo que describieron como rostros humanos presionando hacia afuera desde el interior de las paredes de la cabina durante el vuelo. La inspección estructural no reveló anomalías visuales, pero el análisis de materiales mostró una reorganización molecular inexplicable en los paneles de pared de plástico. Reorganización que, bajo examen con microscopio electrónico, creó patrones que recuerdan distintivamente a rasgos faciales humanos. La industria de la aviación ha desestimado públicamente estos informes como el resultado de la fatiga del material, ilusiones ópticas o, en algunos casos, histeria colectiva alimentada por rumores de Internet. Privadamente, sin embargo, las principales aerolíneas han implementado nuevos requisitos de blindaje electromagnético para componentes sensibles de las aeronaves y han establecido estrictos protocolos para el manejo de anomalías materiales inusuales, protocolos que incluyen aislamiento inmediato, procedimientos de contención especializados e informes obligatorios a las agencias de seguridad en lugar de a las autoridades de aviación estándar. La familia de Thomas Chen sigue buscando respuestas. Han presentado numerosas demandas contra Eastern Pacific Airlines, Boeing, la FAA y varias agencias gubernamentales, todas las cuales han sido desestimadas bajo exenciones de seguridad nacional. Los padres de Chen murieron en 2022 sin saber nunca lo que realmente le sucedió a su hijo. Su hermana, la doctora Michelle Chen, continúa abogando por la divulgación a través de su organización Transparencia en la Investigación de la Aviación. Mi hermano no está muerto en el sentido tradicional, declaró la doctora Chen en una entrevista reciente, pero tampoco está vivo. Existe en algún estado para el que no tenemos palabras, y en lugar de ayudarle, lo están estudiando como a un espécimen, mientras mantienen al público en la oscuridad sobre los riesgos potenciales de la experimentación cuántica. ¿Cuántas personas más necesitan ser absorbidas por la aeronave en la que vuelan antes de que reconozcamos lo que está sucediendo? La cuestión de qué está sucediendo exactamente sigue abierta. La ciencia convencional no ofrece ninguna explicación de cómo el tejido humano podría entrelazarse cuánticamente con la estructura de la aeronave. El fenómeno viola los principios fundamentales de la física tal como se entiende actualmente. Sin embargo, la evidencia existe, encerrada en instalaciones clasificadas, documentada en informes redactados y susurrada por trabajadores de la aviación que se han encontrado con cosas que no pueden explicar. Para el viajero aéreo promedio, estos eventos siguen siendo desconocidos, solo otro misterio clasificado en un mundo lleno de ellos. Para el que trabaja en la aviación, particularmente en funciones de mantenimiento e inspección, ha surgido una nueva conciencia, un cambio sutil en cómo perciben la aeronave que mantienen. He estado trabajando en aviones durante 29 años, dijo el ingeniero jefe de mantenimiento Roberto Wilkins en una entrevista realizada poco antes de su inesperada jubilación. Solía verlos como máquinas sofisticadas, complejas, pero en última instancia solo metal y cables y sistemas. Ahora me encuentro escuchándolos de manera diferente, prestando atención a cómo se sienten bajo mis manos, notando patrones que parecen casi intencionales. Wilkins hizo una pausa antes de continuar, bajando la voz a pesar de estar en un entorno privado. A veces, cuando estoy solo en un hangar con una aeronave que ha estado apagada durante horas, juro que puedo sentir que me está mirando. Y a veces, cuando pongo mi mano en el fuselaje, siento algo parecido a un pulso. No mecánico, no eléctrico, algo orgánico, algo vivo. Wilkins se negó a dar más detalles, terminando abruptamente la entrevista.
3 días después, renunció a su puesto, vendió su casa y, según excompañeros de trabajo, se trasladó a una zona rural sin servicio aéreo. No ha hablado públicamente desde entonces. En cuanto al vuelo 718, la aeronave que se convirtió parcialmente en Thomas Chen, o en la que Thomas Chen se convirtió parcialmente, no existe un registro oficial de su ubicación actual. Pero los pilotos que operan en espacio aéreo restringido cerca del campo de pruebas de Nevada ocasionalmente informan de firmas de radar inusuales que aparecen brevemente antes de desaparecer, firmas que no coinciden con ninguna aeronave conocida, pero que se mueven con lo que un piloto describió como inteligencia deliberada. Y en noches raras y tranquilas, los residentes de pequeñas comunidades que bordean el área restringida informan haber escuchado sonidos desde el desierto vacío, sonidos que dicen que se asemejan tanto al distintivo gemido de los motores a reacción como a algo más inquietante, una voz humana gritando en una mezcla de dolor y asombro. ¿Qué le sucedió realmente a Thomas Chen? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del fenómeno que fusionó su tejido vivo con la estructura de la aeronave? ¿Están otras aeronaves experimentando transformaciones similares, albergando potencialmente fragmentos de conciencia humana dentro de sus estructuras de metal y compósite? Las respuestas oficiales siguen clasificadas, ocultas tras directivas de seguridad nacional y acuerdos de confidencialidad. Pero quizá la pregunta más importante es una que rara vez se hace en las investigaciones oficiales. Si las aeronaves pueden de alguna manera incorporar la conciencia humana, ¿qué sucede con los cientos de miles de emociones experimentadas dentro de ellas durante el vuelo? El miedo durante la turbulencia, el dolor de los pasajeros que viajan a los funerales, la alegría de los que se dirigen a las celebraciones, el amor de las familias que se reúnen. ¿Podrían estas energías emocionales de alguna manera imprimirse en las aeronaves que las contienen, acumulándose gradualmente en algo parecido a la sensibilidad? Y si es así, cuando abordes tu próximo vuelo, acomodándote en tu asiento mientras los motores arrancan y la aeronave se prepara para el despegue, ¿qué o quién podría estar llevándote realmente al cielo? Imagínate que encuentras algo vivo incrustado en la estructura de un avión a punto de abordar. ¿Qué harías? ¿Crees en las explicaciones oficiales sobre los fenómenos inusuales en la aviación o hay algo mucho más inquietante ocurriendo en nuestros cielos? Deja tu comentario. Si te gusta este contenido, apóyanos dejando un súper gracias y no olvides suscribirte para más investigaciones sobre anomalías en la aviación que las autoridades no quieren que sepas. En este canal desentrañamos los secretos del aire, explorando misterios que desafían la lógica y la razón. ¿Te atreves a mirar más allá de las nubes y descubrir lo que se esconde entre las estrellas?